Amén. Señor, queremos aquietar nuestro corazón en esta noche. Amén, sí, sí. Señor, de todo un día, de situaciones, de cosas, de la vida misma. Y poder en el nombre de Jesús, Señor, oír tu palabra, oír tu voz, abrir nuestro corazón, preparar nuestro corazón como una tierra fértil, para que la palabra, Señor, sea como esa semilla que llega y que produce frutos, Señor, en nuestras vidas. Queremos encomendarte nuestras vidas en esta hora, Señor, para que la palabra que hoy vamos a dar, Señor, sea una palabra que convierta, que transforme, que bendiga. Señor, gracias. Gracias por cada familia representada, Señor. Te rogamos por la iglesia y por cada familia, por cada matrimonio, por cada familia, por cada hijo. Señor, que seas vos obrando en nuestros corazones, Señor. Te agradecemos por tu amor, tu misericordia, Señor, tu perdón que nos alcanza cada día. Te encomendamos este tiempo que vamos a estar juntos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Les contamos que cada vez que nos toca dar este estudio en particular, más allá de que no estamos presentes, nos genera una revolución espiritual. Evidentemente hay una carga espiritual detrás de cada una de estas enseñanzas, así que sentimos la gran responsabilidad que tenemos al transmitirla. Generalmente el día como hoy, donde vamos a compartir esta palabra, hemos estado en oración y buscando justamente todo lo necesario para poder darla de la mejor manera, como Dios quiere, ¿no? Pero bueno, esto un poco para que ustedes conozcan en qué situación nos encontramos cada vez que nos toca dar esta palabra, y bueno, y pedirles oración justamente para que el Señor sea el que nos da la guía en todo esto. Pero bueno, vamos a comenzar directamente. Voy a pasar a compartirles pantalla. Ahí arrancamos. Bueno, como ustedes ven, el tema de hoy, como habíamos mandado inclusive en el grupo, tiene que ver con gobernar bien la casa. Primero queremos hacer una aclaración. Entendemos que somos un matrimonio que todavía está criando hijos. Vamos a cumplir recién 30 años de casado y estamos criando hijos todavía. Entonces, muchas de las cosas que hoy queremos enseñarles las hemos vivido, otras las estamos viviendo todavía. En algunas nos hemos equivocado y hemos aprendido de los errores, y siempre hemos tratado de buscar la guía de Dios, la guía del Espíritu Santo. Con esto queremos mostrarles justamente nuestra vulnerabilidad en algunos casos, y en este en particular, cuando se trata de la crianza de los hijos, es importante que seamos conscientes que todos necesitamos la guía de Dios. Los consejos son buenos, la palabra que nos guía es buena, pero muchas veces necesitamos justamente de la palabra de Dios. Así que, bueno, vamos a comenzar con esto directamente. Que gobierne bien su casa. Primera de Timoteo 3, 4 y 5. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción y con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Qué tremendo es, ¿no? Parece una enseñanza, casi que es una cláusula que de alguna manera nos imposibilita seguir adelante. Porque dice, quien no puede gobernar, quien no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios, ¿no? Y ahí resaltamos tener hijos en sujeción con toda honestidad y que no sean acusados de disolución ni de rebeldía. Eso es porque es muy importante que un siervo o líder tenga en orden los asuntos que tienen que ver con su familia, porque lo cierto es que debemos ser un ejemplo para todos. Algunos puntos importantes que nos van a dar dimensión de la tarea que como padres tenemos en el proceso de formar la vida de nuestros hijos para que sirvan y amen a Dios es lo que queremos transmitir justamente en esta charla. Así que vamos a avanzar en esto. El proceso de formar la vida de los hijos o de nuestros hijos. ¿De quién es la responsabilidad principal? Bueno, para responder a esta pregunta tenemos que decir que tanto el padre como la madre tenemos la misma responsabilidad en la tarea de criar y educar a nuestros hijos.
pero la mayor responsabilidad siempre recae sobre los hombros del padre. La Biblia, a lo largo de todo su escrito, nos enseña que en cuanto a la crianza de los hijos, están dirigidos de manera específica y especial sobre el hombre, sobre el papá. Somos reyes y sacerdotes. Esto está bueno que como padres nos demos cuenta que la palabra nos enseña que somos reyes y sacerdotes. No debemos olvidar el doble privilegio, pero también la doble responsabilidad que esto significa. Como reyes, nos corresponde la tarea de proteger, de proveer y guiar a nuestros hijos en la vida. Como sacerdotes, debemos interceder, enseñar y guiar a los hijos en el camino de Dios. El estado natural espiritual del niño. Jesús, cuando habla acerca de quienes pueden entrar al reino de los cielos, dice que hay dos clases de personas. Los niños, pero también los que se comportan como niños. Entonces, ¿cuál es el estado espiritual de los niños? Bien, sabemos que todos, incluso los niños, heredamos la naturaleza pecaminosa de Adán y Eva. Por eso a nuestros niños, a los chicos, les es más fácil hacer lo malo que hacer lo bueno. No es necesario enseñarle a un niño a mentir o a pelear o a ser egoísta. Eso viene por naturaleza, pero la sangre de Jesús fue derramada también por ellos. Los niños conocen a Dios a través de sus padres. Son responsables ante los padres del mismo modo que nosotros los adultos somos responsables ante Dios. Cuando los niños son pequeños y hacen lo malo, la disciplina que sus padres les dan les enseña que deben obedecer. Decirle a un niño, por ejemplo, que Dios está enojado con él por lo que hizo o que Dios lo va a castigar, no es correcto, porque eso genera en el niño una imagen errónea de Dios. Él, el hijo, es culpable ante sus padres por lo que hizo, por eso son los padres los que tenemos la responsabilidad de corregirles por medio de una disciplina adecuada. La manera en que el padre o la madre trata con la desobediencia del niño establece el concepto que el niño tiene de Dios y la gravedad del pecado. Si el padre pasa por alto toda clase de rebeldía o desobediencia, el niño concluye que así también es Dios. Y le va a ser difícil tomar en serio a Dios cuando llegue la edad de ser responsable de su propia vida. El niño empieza a dejar de ser inocente cuando Dios empieza a llamarle a elegir a quién va a servir, si a Dios o a sí mismo. Por eso es importante para nosotros como padres preparar a nuestros hijos de tal manera que se entreguen a Dios cuando Él les empiece a hablar a su corazón. Por eso el estado natural del niño es este, pero también es cierto que el Señor está con cada uno de ellos y nosotros como padres tenemos una gran responsabilidad. La importancia de la obediencia y las promesas. Efesios 6, del 1 al 3. Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y vivas largo tiempo sobre la tierra. Amén. Dios manda que los hijos obedezcan a sus padres. Este es un mandamiento fundamental que concuerda con el orden natural. Los que guardan este mandamiento reciben bendición. Este mandamiento va directamente dirigido a los hijos, pero los padres somos los responsables de exigir que se cumplan en nuestro hogar. El padre que hace buen uso de la autoridad que Dios le ha dado para hacer que sus hijos le obedezcan va a recibir también una bendición. A veces los padres creen que tienen que explicar a sus hijos pequeños por qué les mandan a hacer una cosa o hacer otra, pero lo cierto es que el niño no necesita saberlos por qué. El niño tiene que aprender a obedecer, tiene que aprender obediencia. De todos modos, no es malo explicarle al niño por qué tiene que hacer ciertas cosas, pero tiene que quedarnos en claro que no siempre tenemos que dar explicaciones a nuestros hijos, repito, sobre todo cuando son pequeños, de por qué deben hacer las cosas. Es importante que ellos aprendan obediencia como primer paso en todo esto. Por eso, como padre, a nosotros nos toca hacer que en nuestra casa se cumpla y ellos puedan obedecer. Si les queremos hacer un favor a nuestros hijos, debemos enseñarles justamente a esto, a obedecer, ¿no? Pero hay diferentes formas de corregir a nuestros hijos según la edad. Hebreos 12:6 dice, el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Amén. Dios corrige a sus hijos. Los hijos, cuando desobedecemos a Dios, Dios nos corrige, es lo que está diciendo acá. Vemos que Dios considera totalmente natural que el padre que ama a su hijo
lo discipline cuando éste es desobediente. El padre que no disciplina a sus hijos hace que sus hijos sufran y hace que a veces se sientan rechazados o ignorados inclusive. Proverbios 13:24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama, desde temprano lo corrige. Proverbios 29:15. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Miren, la Biblia enseña a lo largo de todo el libro de Proverbios que la vara debe ser el elemento para la disciplina cuando el hijo es niño. Todo padre debe aprender a emplearla con amor. Cubrir las faltas de los hijos cuando desobedecen no es un acto de amor. Tampoco lo es el hecho de pegarles sin control. Como padres no debemos abusar de nuestros hijos de ninguna manera. Hay personas que creen que los padres deben hacer todo lo posible por evitar el uso de la vara cuando el hijo desobedece. Pero el uso de la vara es presentado en la Biblia como la manera más eficaz de disciplinar y corregir a los hijos desobedientes. Como padres hemos vivido muchas veces que luego de ser castigado con vara, alguno de nuestros hijos, pasando un tiempo, viene y nos abraza y se sienta en nuestro regazo, en nuestra falda. Lo que pasa es que él está demostrándonos que entiende que el castigo, que la disciplina fue necesaria para él. Internamente los hijos nos demuestran de esa manera, porque la disciplina dada con amor le asegura al niño que sus padres le aman y le cuidan. En cambio, el niño que no tiene disciplina, que no tiene corrección, se siente y se cría de manera insegura. En el libro Los deberes de los padres, el autor escribe lo siguiente a los padres. No se hagan más sabios que Dios. Demuestren a sus hijos que están dispuestos a disciplinarlos y no solo amenazarlos. Demuéstrenles que están dispuestos a cumplir. Hay alguien que tiene el micrófono abierto, así que yo le pido por favor que lo cierre porque se están oyendo ruidos. Gracias. Para poder seguir. Acá citamos un párrafo de ese libro. Les comentamos que para este estudio hemos leído varios libros y hemos estado investigando bastante del tema porque entendemos que es muy importante. Pero como dice acá, en ese libro, Los deberes de los padres, este autor dice, no se hagan más sabios que Dios. Demuéstrenle a sus hijos que están dispuestos a disciplinarlos y no solo a amenazarlos. Lo que pasa es que a veces los padres amenazan a los hijos de que les van a pegar, pero no cumplen. Ellos tienen que saber que ante situaciones así tienen que cumplirse justamente esas advertencias, no amenazas. Los hijos pequeños, algunas preguntas de los padres. ¿Cuántos años deben tener los niños cuando empezamos a castigarlos con vara? Estas preguntas que nos hemos hecho y que de alguna manera hemos tratado de contestar son interesantes, pero como dice el título, van dirigidas a los hijos pequeños, ¿sí? Vamos a aclarar esto para comenzar. No corresponden cuando un niño ya es adolescente o joven. Pero la primera pregunta dice, ¿cuántos años deben tener los niños cuando empezamos a castigarlos con vara? Lo cierto es que los niños son lo suficientemente grandes como para recibir una disciplina con vara, tan pronto cuando alcanzan la capacidad para rebelarse contra los padres. Y eso sucede cuando todavía son chiquitos. Muchas veces pasa esto cuando los niños todavía no saben hablar, ellos ya empiezan a rebelarse contra la autoridad de los padres. Ahí es cuando debiéramos empezar a corregir. ¿Qué hago si estoy enojado con mi hijo por lo que hizo? Bueno, si estás enojado con tu hijo por lo que hizo, no lo castigues en el momento en que estás enojado. Pedí a Dios que calme tu corazón y que te permita que Él se haga cargo de la situación. Cuando logres calmarte, cuando logres tranquilizarte, entonces es hora de pasar a la acción y de corregir a tu hijo de acuerdo al mandamiento de Dios. ¿Qué hago si mi hijo no me deja castigarlo? Bueno, esta es una pregunta interesante. Si tu hijo se opone o si sale corriendo cuando lo vas a castigar, ya hemos cruzado una línea. Ya se ha perdido cierta autoridad. Lo cierto es que es necesario volver a empezar cuanto antes. Debemos restablecer la autoridad. Dios como padre o como madre te ha hecho responsable de hacerte cargo de tu hijo. Al niño seguramente no le va a gustar para nada que el padre o la madre vuelva a tomar autoridad, pero tiene que hacerlo. Debemos hacerlo con firmeza y con seguridad, con autoridad.
¿Hasta qué edad debo castigar a mi hijo con vara? Esta pregunta la hacíamos y la charlábamos juntos, y lo cierto es que es muy interesante, ¿no? Si como padres, desde el comienzo de la crianza de nuestros hijos, asumimos la responsabilidad de corregirles con vara, si desde temprano, desde que eran chiquitos, nosotros corregimos sus malas acciones de esta manera, es muy seguro que no va a haber necesidad de usar la vara cuando el niño cumple entre 10 y 12 años, ya no va a ser más necesario utilizar la vara. Es más, corregir a los niños cuando pasan los 12 o 15 años con vara resulta contraproducente porque genera una situación de humillación para el niño. Y eso no es bueno. Eso debemos entender que siempre es importante empezar cuanto antes, y el niño va a llegar un momento que te vas a dar cuenta que no va a ser necesario utilizar la vara. Del libro La vida de una familia cristiana sacamos algunos consejos. Y ahí vamos a pasar a los consejos justamente. 1. Asegúrese de que su hijo entienda lo que se espera de él. Esto es importante y que lo que le estamos enseñando sea de acuerdo a su capacidad. Las advertencias, no las amenazas, pueden evitar la necesidad de un castigo por algo que no haya entendido anteriormente. Por eso es necesario que el hijo entienda qué es lo que estamos esperando de él. La vara debe usarse en privado. Otro consejo importante, el castigar, el disciplinar a nuestro hijo debe ser en la intimidad. La privacidad es necesaria para que el desahogo emocional del niño se produzca y además también tiene que ser por respeto a su persona. Calme al niño antes de castigarlo. Hay muy poco provecho en castigar a un niño cuando está haciendo un berrinche o cuando está alborotado. Es necesario que el niño primero entienda su necedad y que acepte que merece el castigo. Converse con el niño antes de castigarlo. Es necesario establecer una charla con el niño para que él pueda confesar su situación, inclusive arrepentirse. Es importante saber qué fue lo que pasó antes de preguntarle por qué hizo la situación. La costumbre de conversar primero, también merma la posibilidad de castigar al niño cuando uno está enojado. Por eso es importante conversar con el niño y hacerle entender cuál fue su falta o cuál fue su pecado por el cual va a ser castigado o reprendido. Explíquele que su comportamiento no es aceptable. La explicación no debe ser un regaño ni tampoco debe ser un discurso. Quizá una cita bíblica relacionada con la falta puede ayudarle al niño a reconocer que merece las consecuencias de su desobediencia, pero como decíamos recién, el niño debe saber y conocer cuál es el motivo por el cual está siendo reprendido. Aplique la vara solamente sobre las nalgas. Importante consejo que hemos aplicado y que es interesante, porque de ninguna manera nosotros debemos pegarle a nuestros niños en otras partes o agarrarlo de la oreja o tirarle del pelo o pegarle en la mano o una cachetada. La Biblia enseña que debe ser una vara y sobre las nalgas. Aplique la vara según lo amerite el caso. El objetivo es llevar al niño a que aprenda a sujetarse y a obedecer voluntariamente. No es lastimar al niño ni desahogarse en el enojo que uno puede llegar a tener. El uso excesivo de la vara resulta tan dañino como la falta de esta. Permita que el niño llore, pero no permita que grite ni que demuestre enojo. Hay un error que a veces los padres cometemos y es una vez que los hijos son reprendidos, son disciplinados, no se los deja llorar. En realidad el niño necesita llorar y sacar, porque de esa manera también expresa lo que está sufriendo. Lo que no debemos permitir es que esto se transforme en otro berrinche, donde el niño lo único que hace es, parece que está mostrando que el que sigue controlando la situación es él. Consuele al niño. Miren, acá está bueno que entendamos. Quien reprende o castiga al niño es el que debe consolarlo, no el otro cónyuge. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo como papá reprendo a uno de mis hijos, no puede ser mi esposa la que va y lo consuela, porque de esa manera se genera en la mente del niño distorsionado su pensamiento de que papá me quiere y mamá no me quiere o viceversa. Por eso es importante que quien lo castiga debe ser quien lo consuela. También es importante esperar que sea el niño el que busque el acercamiento. No vayamos nosotros, sino que el niño vuelva al padre y el padre lo acepte con amor, sin ningún tipo de rechazo. Eso es más que importante para poder establecer un vínculo que perdure. Recién hablamos sobre los niños pequeños, ahora vamos a hablar sobre los hijos adolescentes y jóvenes.
La enseñanza y la corrección a adolescentes y a jóvenes es bastante parecida, porque mientras el hijo vive bajo el techo de los padres, debe ser igual. Esto es porque mientras ellos están bajo la autoridad de los padres, debe responder a esa autoridad de ellos. Los padres somos responsables de lo que permitimos o dejamos de permitir en nuestro hogar. Cuando los hijos adolescentes no actúan responsablemente, la forma de corrección no va a ser por medio de la vara, sino con firmeza y apelando a su edad. El joven va a tener que comprender cómo debe actuar. De ninguna manera los padres debemos dejar pasar por alto la situación, sino que debemos actuar con sabiduría y con autoridad. Hay una frase que revela esto: mano de hierro con guante de seda. Tengamos cuidado de no hacer daño en ninguna área al reprender a nuestros hijos adolescentes. Colosenses 3:21. Padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos para que no se desanimen. Bien. Efesios 6:4. Y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina y la instrucción del Señor. Pablo, cuando escribe estas dos cartas y en particular estos versículos, se dirige a ambos padres y cuando habla de hijos. No se refiere a hijos pequeños, sino a hijos adolescentes o jóvenes. Como padres tenemos la obligación de no irritar a nuestros hijos. La motivación para hacer esto es para que los hijos no se desalienten o se desanimen, como dicen Colosenses. El desalentarse o desanimarse es típico de los adolescentes y de los jóvenes en su primera edad. Por estar en un proceso de transformación de niño a adulto, el adolescente se le hace muy difícil encontrar su propia identidad en la sociedad. Se siente demasiado maduro para jugar con niños y demasiado inmaduro para relacionarse o adquirir responsabilidades. Por eso la forma de corrección debe ser distinta. Tampoco creamos que porque ellos han crecido ya no tenemos responsabilidad ante Dios de dirigirles en esta etapa. No nos olvidemos que la adolescencia, sin lugar a dudas, es la etapa más difícil de transitar. La Biblia nos muestra ejemplos de padres que no se ocuparon de sus hijos cuando estos llegaron a la adolescencia y juventud. Hay muchos ejemplos, pero acá vamos a citar solo dos. El primero es el del sacerdote Elí. Elí fue un hombre que no supo guiar a sus hijos en el camino cuando correspondía. Como sacerdotes debemos tener cuidado de educarles en el camino del Señor. En primer lugar, inculcándoles temor y respeto que merece Dios. Primera de Samuel 3:13. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado contra Dios y él no se lo ha impedido. Es tremendo, si nosotros leyéramos toda la historia, es más, si quieren, léanla, se encuentra en 1 Samuel capítulo 2 y 3. Dice que el sacerdote de ninguna manera estorbó a los hijos para que hicieran lo que ellos quisieran. Y esto fue desastroso porque hizo que sus hijos murieran a temprana edad. Capaz que Elí durante la infancia, cuando los hijos eran chicos, los educó en el camino del Señor. Capaz que hasta ellos, viendo a su padre ser un sacerdote, aprendieron la labor sacerdotal. Pero el error que cometió Elí fue que cuando los hijos entraron en la adolescencia y en la juventud, él de ninguna manera los estorbó, sino que por el contrario parecía que avalaba todo lo que ellos hacían. Si ustedes leen la historia se van a dar cuenta que tiene un final trágico. Bueno, y el otro personaje que vamos a hacer referencia es el rey David, que fue otro padre que tampoco supo corregir a sus hijos cuando era tiempo. Segunda de Samuel 13:21. Cuando David se enteró de lo que había pasado, se puso muy enojado. Sin embargo, no castigó a Amnón, pues era su hijo mayor y lo quería mucho. Es tremendo lo que dice acá, pero a veces pretender o creer que querer demasiado un hijo debemos evitarle un castigo es tremendo. David hizo eso. David de ninguna manera le reclamó a su hijo, ni lo disciplinó, ni siquiera lo confrontó cuando su hijo había hecho algo tremendo. Yo se los dejo para que ustedes lo lean, ahí está el versículo, o el pasaje en 2 de Samuel 13. Nos vamos a encontrar con una historia bastante dolorosa de un padre que, como dice al final de ese versículo, lo quería mucho a su hijo. Entonces no fue a estorbarlo. Tengamos cuidado, esto tiene que enseñarnos a nosotros como padres muchas cosas y muchos errores que podemos llegar a cometer. Tengamos cuidado. Entonces, ¿cuándo los padres pueden provocar a ira a los hijos? Cuando pasan poco tiempo con ellos y solo se dirigen para reprenderles.
Esto también está tomado del mismo libro que dábamos referencia recién. Y es importante que veamos porque cada uno de estos puntos refleja cuáles son las actitudes que son dañinas para los hijos, adolescentes o jóvenes. Otra es, dice el 2, cuando no aman a su esposa. Y esto refiere a cuando no demuestran el amor que tienen por su esposa. Por ahí internamente la aman, pero ellos necesitan sentir que sus padres realmente se aman. Cuando no practican lo que enseñan. Cuando no reconocen sus errores. Los padres a veces cometemos la gran equivocación de no pedir perdón por nuestros errores o no demostrarles a nuestros hijos que también nos equivocamos. Eso puede provocarles a ira. Cuando critican a otros y no sirven a Dios. Y acá quiero hacer una pequeña referencia, ¿no? Muchas veces dentro de la iglesia, como hermanos, muchas veces llegamos, a veces quizás, digo, no sé, se llega de la reunión y delante de nuestros hijos criticamos la reunión o la palabra o criticamos a los hermanos, ¿sí? Tengamos cuidado porque eso hace que nuestros hijos se aparten de Dios también. Cuando otra cosa que puede provocar a ira a los hijos es cuando se burlan de sus hijos, cuando están mofándose de las cosas que los hijos hacen. Cuando castigan con enojo. También cuando no son constantes en lo que dicen, no hacen lo que dicen, básicamente. Cuando los castigan por un error o por un accidente. Es interesante hacer un paréntesis acá también. A veces el joven, el adolescente, puede cometer una equivocación y se lo castiga o se lo corrige de manera demasiado áspera, digamos. También puede provocar a ira cuando se los castiga en público, igual que con los niños. Cuando les reportan situaciones ya solucionadas. Debemos tener cuidado porque cuando hay situaciones que ya han sido solucionadas, no podemos volver sobre eso, porque estas situaciones pueden provocar a ira a los hijos. A veces la memoria no es buena. Seguimos adelante. Quiero aclarar algo antes de seguir. Cuando nosotros hablamos de que como padres somos responsables de la crianza de nuestros hijos en todo y que debemos amonestar a nuestros hijos y reprenderles, también entendemos que cuando nuestros hijos son mayor de edad y viven fuera de nuestro hogar, ya no somos responsables de las decisiones que nuestros hijos toman. Sí, cuando nuestros hijos, aún siendo mayor de edad, viven en nuestra casa. Esa es la diferencia. Quería aclarar esto también, ¿sí? Y dejarles con mucho amor y con autoridad también un consejo como pastores. Tengamos cuidado de no criticar ni juzgar los hijos de nuestros hermanos, de las demás personas. No juzguemos, no critiquemos a los hijos de los demás, porque quizás en este momento vos tenés tus hijos chiquitos y tus hijos son buenos y se portan bien y te obedecen, pero tus hijos un día van a crecer y vos no sabés qué decisiones pueden llegar a tomar. O quizás ya tenés tus hijos grandes, casados, pero algún día vas a tener nietos. Entonces tengamos cuidado, hermanos, de no levantar el dedo acusador sobre los hijos de los demás. Tengamos cuidado. Amén. Bueno, para ir finalizando, la tarea de gobernar bien la casa es grande. Es una tarea bastante amplia, es una tarea bastante ardua, pero no es una tarea imposible. Requiere que confiemos siempre en Dios para que Él nos fortalezca y nos guíe y pongamos por obra, un buen consejo, pongamos por obra lo que dice la Biblia. Tampoco nos sintamos avergonzados de pedir consejos cuando alguno de nuestros hijos está pasando situaciones difíciles. Desarrollar y lograr este requisito, o sea, saber gobernar bien nuestra casa como discípulo de Cristo, toma mucho tiempo, prácticamente toda la vida. Y es el lamento de muchos siervos de Dios que no dieron prioridad a la familia sobre el ministerio. Por eso nosotros tenemos la oportunidad de ser bien balanceados en todo lo que es importante para la vida. Por eso queremos declarar sobre cada familia y sobre cada padre que está escuchando esta enseñanza la palabra de Dios que Dios da acerca de Abraham. Dios, hablando de Abraham, le dice lo que está escrito ahí en Génesis 18:19. Dice, yo sé que Abraham ordenará a sus hijos y a sus descendientes que sigan el camino del Señor.
y que sean justos y rectos para que el Señor cumpla en Abraham su promesa. Hermanos, esta palabra la dejamos para cada una de las familias, para cada padre, para cada madre. Sabemos, queremos declarar sobre tu vida, sobre tu familia, Sí, que vas Señor. a ordenar a tus hijos, que vas a acomodarlos, vas a disciplinarlos en lo necesario, vas a poner en orden, vas a gobernar bien tu casa para que ellos sigan el camino del Señor y para que sean justos y rectos. Amén. Dios va a cumplir su promesa, pero como hijos nosotros tenemos la responsabilidad de guiar a nuestros propios hijos en el camino del Señor. Una sola cosa más para ir finalizando. Cuando en uno de los momentos dijimos que somos reyes y sacerdotes, no nos olvidemos porque los hombres muchas veces sabemos cumplir muy bien el rol de rey. Sabemos proveer, sabemos dar seguridad, protección a nuestros hijos y a veces hasta sabemos aconsejarlos para la vida. Pero no cumplimos el rol de sacerdote. Y como sacerdote tengo el deber, la responsabilidad, en primer lugar ante Dios, pero también ante mis hijos, de guiarles, de enseñarles, de instruirles, de corregirles y de mostrarles el amor de Dios. Amén. Mi deber como sacerdotes es guiarlo en el camino del Señor, en la parte espiritual. Por eso debemos aprender justamente lo importante que es esto. Por un lado, mi deber como rey, y por otro lado, mi deber como sacerdote. Gobernar bien nuestra casa tiene que ver en primer lugar cómo es nuestra relación matrimonial, pero también cómo es nuestra relación con nuestros hijos. Así que como en cada charla dejamos abierta la puerta para que cada uno de ustedes que necesite, no sé, algún consejo, que necesite ayuda, no tenga ningún problema en dirigirse a nosotros. Realmente es nuestra intención y es intención de Dios que aprendamos de esta palabra, que aprendamos de su palabra para que podamos ser guiados en todo. Así que antes de dejarles, nos quedan poquitos minutos, pero antes de dejarles para que puedan hacer preguntas, yo quiero orar para cerrar este tema. Así que los invito a que nos acompañen en oración. Señor, en el nombre de Jesús, Padre, queremos presentarnos una vez más delante tuyo y decirte, Dios, que te amamos porque nos has amado primero. Decirte, Señor, que queremos aprender a gobernar y acomodar nuestra casa de la mejor manera, como vos nos has ordenado, Señor. Ayúdanos, Padre, a ser buenos gobernantes de nuestra casa, como papás, como mamás. Señor, que cada uno de nosotros sea guiado y que esta palabra, Señor, de Dios a Abraham se cumpla en nuestras casas, que podamos guiar a nuestros hijos, nietos y toda nuestra descendencia por tu camino, para que te conozcan y te sigan en todo momento. Padre, bendecimos a cada hermano que toma esta transmisión, a cada hermano que recibe tu palabra, que vos obres y provoques en nosotros, Señor, lo que necesitamos para que realmente podamos cumplir con el discipulado de Cristo. Gracias por este tiempo, te damos la gloria y la honra, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Amén. Señor. Amén. Como decía el apóstol Pablo, Señor, oramos en esta hora, no es que ya sea perfecto ni que lo haya alcanzado todo, Señor. Reconocemos que nosotros como Amén. padres, ni nuestros hijos somos perfectos, pero también reconocemos que queremos, Señor, alcanzar y llegar, Señor, a lograr el propósito y a cambiar y a transformar nuestras vidas, Señor. Señor, esta palabra dice, no que ya sea perfecto, Señor, pero sí que quiero alcanzar, Señor. Por eso en esta hora, Señor, nos declaramos imperfectos, pero nos declaramos que deseamos y anhelamos y necesitamos de la guía de tu Espíritu Santo como padres y como hijos. En el nombre de Jesús. Amén.